que es el que nombra la función paterna, y bueno, hay una serie de cosas. ¿Ya estamos al aire? Acabamos de entrar a Hola, ¿qué tal? Face. ¿Cómo están? Ya estamos por entrar al aire también, aquí en nuestra cabina. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero los saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio de Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y está, como siempre, conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde, escúchenos. Y en este espacio, como lo hemos dicho antes, comentamos temas de interés, de actualidad en la cultura. Ofrecemos siempre nuestra opinión y punto de vista desde las disciplinas o ciencias sociales. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que no debe dejarse de lado nunca en la cultura, en la educación, en nuestro desarrollo, en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque nos da ilustración, pero también nos da belleza. Vamos a hablar de la poesía. Y para eso invitamos a José Domingo Ortiz, que está con nosotros. Bienvenido, Domingo. Hola, Ernesto, Zaida, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando de poesía. Esperamos que podamos escucharte leer alguno de tus poemas. Claro. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Así es, directo cabina es el 482-6995. Recuerde que estamos en Twitter, en YouTube. También gracias por sus correos. En internet, www.wadec.mx/radio. También tenemos streaming de radio. Y por supuesto, los invitamos a visitar ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores. Y también agradecemos a todas las personas que ya se están uniendo a la transmisión en vivo de Facebook Live. Un saludo para nuestro chef favorito, Guillermo G. González, que dice: saludos, amigos. Y también para el doctor Alberto Esladoña. Un saludo psicoanalista José Guadalupe Sotelo Rodríguez y a José Luis Paz Díaz. Y los invitamos a participar en nuestro chat. Escríbanos, tome la palabra. Mire, precisamente ese es el tema para hoy. Cómo tomar la palabra en distintas formas. Porque la palabra nos toma a nosotros también. Aquí estamos hablando. Hablamos los profesores, los alumnos, hablamos los padres y los hijos. Pero hablar en poesía es abrir un universo para las letras, para el entendimiento, que a veces no lo da la razón ordinaria, no lo da la comunicación a la que estamos habituados. Pero ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es, José Domingo, para ti? La poesía es es uno de los procesos espirituales más altos. Espirituales, fíjate nada más con qué punto de partida estamos rompiendo ya por supuesto, el tema, ¿no? Sí, de hecho, el hecho de, como comentábamos ahorita, el hecho de nombrar, el hecho de designar, el hecho de generar un, planteamiento estético que se llame poesía, habla de una resignificación, habla de un potencial que se genera o que se expresa o que se carga desde el punto de vista semántico. Entonces la poesía bien puede ser desde ciertos momentos que son naturalmente coloquiales en la vida de todos nosotros. Es decir, que se puede hacer poesía mientras uno se comunica por cualquier otra finalidad. De hecho, así, y en ciertos momentos de la vida cotidiana nos expresamos de una manera a veces sumamente poética, no nos damos cuenta. También se produce por accidente, como un chiste, como una ocurrencia, como cuando a veces alguien tropieza con algo. Yo lo llevo diciendo desde mi capilla, con algo del inconsciente. Es que los chistes y los chascarrillos, eso es claro, como es un producto de la creación y de la espontaneidad, también están considerados dentro de la lírica, que es donde viene la poesía. Bueno, ahorita vamos a hacer historia, ¿verdad? Sí. Pero entonces tiene este sentido para todos, pues, no es el oficio del poeta, por lo que me quieres decir. De hecho, sí, el asunto es que de lo cotidiano, de lo circunstancial, de la revelación fugaz o del encuentro o del destello que pudiéramos tener en un momento determinado, al oficio de hacer poesía hay una distancia fenomenológica, claro. Hay una distancia importante en el sentido de que por un lado se tiene la sensibilidad, se nace con la, destreza, pero también se ejerce, se desarrolla, se perfecciona, se trabaja. Aprende. Como oficio, como arte, pero como artesanía. La diferencia es sustancial, que
En el caso de la artesanía, por ejemplo, se reproducen los objetos o se reproducen los productos con modelos, o ¿no? los prototipos de manera acuerdo. continua y, digamos, regularmente con las mismas características. Y en el caso de la poesía, en el caso del arte, es cada vez distinto. Incluso en, por ejemplo, libros, por ejemplo, que hemos escrito o que alguien escribe en sujeto por una forma, vamos a poner un libro de décimas, un libro de sonetos, aunque la forma es la misma, cada poema es absolutamente diferente uno del otro. Entonces, pero además hay que tomar en cuenta otra cosa para que no se crea que nomás por inspiración de repente uno que tiene esa cualidad se arranca diciendo una bola de cosas que se le ocurren. Discúlpeme, pero para esto hay que leer mucho. Desde luego. Ayer que estaba platicando con otros buenos amigos, hablábamos de las, digamos, referencias que generalmente se pueden tener y en algún caso, a mi manera de ver, se debieran tener. Y no son las referencias que apunten únicamente, por ejemplo, a la obra de Sabines o a la obra de Alicho Macero o a la obra de Rubén Bonifaz Nuño o a la obra de Octavio Paz o de Manuel Acuña o Díaz Mirón, sino incluso hablamos, por ejemplo, de los poetas bíblicos. Mira. O hablamos de los poetas que tienen que ver, por ejemplo, con la historia de Babilonia. Hablamos, por ejemplo, de Numa Elis, el poema de la creación. De Salomón también. Hablamos del rey sabio Salomón. Hablamos del Eclesiastés. Nosotros, como bien dice un científico, el doctor Ruy Pérez Tamayo, en el sentido que nosotros estamos tocados o estamos dentro de la conceptualización occidental del proceso del desarrollo cultural nuestro, tocados por la línea hebrea, por el aspecto de la religión cristiana. Entonces, hay una fuerte influencia, en mi opinión, en la poesía contemporánea. En algunos casos es cuando yo creo que el poeta, como bien dice Ernesto, o el autor va a esas fuentes primigenias, que son las que nos han formado desde niños, pero que de alguna manera son parte ya de una inconsciencia colectiva, no sin llegar a la profundidad de sí, no, y de una construcción, no, porque además traspasa el lenguaje, y lo hemos dicho, no es que tú tomes la palabra como si fueras un inventador o un creador original, sino porque la palabra te toma a ti desde la experiencia primaria en que somos nombrados hasta que se nos imponen las palabras que usamos por el idioma, por el timbre, por la expresión y el significado, el sentido que tiene para cada quien. Y bueno, no sé si te parezca interesante hacer esta revisión un poco iniciando por la parte histórica, pero bueno, a la vez para preguntarte, esto forma parte de la literatura, así lo entendemos todos, pero eso, bueno, se ha ido transformando. Por ejemplo, un dato que a mí me viene a la memoria y es el hecho que en las obras antiguas, todavía del siglo pasado, se hablaba de los poetas en términos generales refiriéndose a los autores en literatura, ¿no? Los poetas para decir a los escritores, y en otros tiempos, bueno, relacionado con los trovadores, la música, esta parte que me parece muy interesante del origen y cómo se ha ido formando, pues, y separando. De hecho, en la antigüedad del siglo XIX al literato, por ejemplo, se le conceptualizaba y abarcaba lo que era el poeta, el novelista, el ensayista, el cuentista. Los dramaturgos, porque también estaban los dramaturgos considerados, sí. Bueno, es que una obra de teatro se expresaba en poesía, ¿no? Eran en cantos, ¿no? en verso. Naturalmente, pero dada la complejidad del proceso creativo y del proceso del montaje, de la realización de la obra dramática, entonces de alguna manera lo separaron, y hay todavía en la actualidad gente que piensa que el teatro es separado de la literatura. Yo no creo, lo comentaba no, ahorita ni yo, con no, sí va de la mano. ¿Pero por qué habría que verlo separado? Más bien, bueno, esto viene de referencia porque yo también daba la clase de literatura en preparatoria a nivel bachillerato. Entonces, de hecho, el género dramático, aquí está José Domingo, es el primero que existe, o sea, del que hay referencia, vaya, como que para entretener a las realezas en la Grecia antigua, ¿no? Ojalá hay que desde ahí, de veras. También, y entonces de tienen ahí a su cargo esta formación esa materia inicial. Y les tienen que contextualizar, ¿no? De ahí dicen, bueno, además de lo que vamos a decir, ¿cómo lo vamos a ambientar, ¿no? Bueno, de ahí nace la lírica, con los poemas, con las odas, con los cantos. Híjole, y luego de ahí viene, o sea, esos fueron los dos primeros. Y ya el género ya como tal de la novela, bueno, ya viene incluso creo que hasta como 1800 más o menos. O sea, la novela es como que el género más joven, pero entre la dramaturgia y la lírica, que son de lo que nos estamos refiriendo ahorita, pues son géneros, o sea, ancestrales. Fíjese que esto da oportunidad para un tema muy, muy interesante,
que podría ser continente contenido, así lo voy a decir de manera muy burda, pero me refiero a lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que ver con la poesía, no solamente, no es Por una punta supuesto, textual. Por supuesto, nada más retomando un poco, digamos, desde la antigüedad, en Grecia, Hesíodo escribe la Teogonía, y a partir de ahí, haz de cuenta, genera el principio, digamos, creador de el sucesivo caminar de la historia de la poesía y después de la dramaturgia, y naturalmente junta o va a juntar todos los aspectos que tienen que ver con el mito, haz de cuenta, los mitos ancestrales. Entonces, Platón, por ejemplo, habla en los diálogos de Platón con cierta inconformidad, desde los parámetros de la filosofía. A él le purga que, digamos, los primeros apuntes, los primeros planteamientos se dan a partir de la poesía. Sí. Ya. En el sentido de que a partir del fenómeno que él plantea en la Teogonía es la descripción de la mitología, Ernesto. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de las conceptualizaciones, y luego vamos a ver a Homero. Y luego vamos a ver a Píndaro, y luego vamos a ver a los grandes poetas. Oye, pero antes tú todavía tienes textos religiosos como los Vedas de los hindú, o sea, todo es un poema. Por supuesto. Los poemas, el Bhagavad Gita, por ejemplo, donde además de ser una obra literaria, tiene todo este contenido trascendental, ¿no? Y ahí es cuando retomo algo con lo que tú iniciaste muy acertadamente, y es que es una expresión espiritual. De hecho, la conexión que se tiene con la poesía es la de el cántico y de la reproducción de los aspectos míticos, y después, por ejemplo, van a aparecer ya en la Edad Media distintas formas que tienen que ver concretamente con, por ejemplo, la poesía mística. Pero ahorita que hablabas del continente y del contenido, a lo largo del amplísimo recorrido que tiene la poesía, nosotros somos herederos de una vastísima tradición que fue, por ejemplo, retroalimentada incluso por la poesía árabe, por los poetas sufis, y que es un antecedente va a ser un antecedente muy importante, por ejemplo, del Cid Campeador de 1140. Entonces, por ejemplo, el Cid Campeador es una obra que va a ser fundamental porque va a ser escrita en 1140, y hasta 1492, por ejemplo, se va a escribir la primera gramática de Antonio de Nebrija, hasta que se descubre, cuando paralelamente se descubre América, y se hace un planteamiento ya gramático. Pero o sea, ya la gramática da cuenta de la estructura del lenguaje que ocupa la poesía. Exacto, pero la poesía y no, pero ya están muchos, siglos después. Ahora también posterior. Del contenido, hablábamos de lo espiritual también, era precisamente como para explicar el mundo, ¿no? El mundo que se conocía hasta ese entonces. Por eso ahora decimos, no, es que en el espacio no, espérame. Ellos conocían y manejaban un lenguaje en ese entonces. Por eso se dice que el texto literario tiene dos tiempos, en el que se escribió y en el que se lee. Y además funcionaba también, por ejemplo, en el caso del Cid Campeador, de Homero y la Ilíada, como para hacer tributo y preservar a todos esos héroes, todas esas aventuras que habían ocurrido. O sea, también era como un registro histórico. Todo parte del caso de los griegos y naturalmente de los antecedentes babilónicos que se tienen en Sócrates, por ejemplo. Sócrates mismo cita a Zaratustra, que es un personaje que aparece en Babilonia y es al que se refiere justamente Nietzsche. Nietzsche con Así habló Zaratustra. Entonces, haz de cuenta que hay puentes verdaderamente fantásticos en este diálogo de los libros, en este ir y venir del pensamiento occidental, en este proceso de ir aperturando a partir del proceso creativo de la literatura las conexiones que se van a dar con la religión y con la filosofía. Entonces, ya no podríamos negar, en este caso nos regresamos o nos ponemos en el momento histórico de la escrituración de la Biblia, de los 2000 años del Antiguo Testamento, de los casi 3000 años a partir de este momento de la escritura del Antiguo Testamento, y nos damos cuenta, por ejemplo, que es poesía.
Sí. Es poesía. Es poesía. Y luego, por ejemplo, si ya leemos el Eclesiastés, por ejemplo, si leemos a Salomón. En Revelaciones también. En Revelaciones, si leemos algunas de las obras. No, todos los salmos, de hecho. Los salmos. Que cantamos cada domingo, bueno, quienes vayamos a misa. Es un salmo, es una canción, es un canto, reúnen las características que exige Bachelard, por ejemplo, en la poética del espacio. Okay. Entonces, cuando dice la verdadera poesía es la que está verdaderamente cargada de significado. Entonces, vienen ahí los ejemplos, ¿no? Entonces, se cumple desde el lado espiritual y se cumple desde el lado de la carga semántica que la poesía debe tener cuando hablamos lo que mencionabas tú, Ernesto, que es el continente y el contenido. Si quieres, entonces, yendo a eso, en las distintas formas de expresión poética o géneros literarios, digamos, retomando desde su origen rítmico, musical, digámoslo así, hasta distintas expresiones en prosa, hay su complejidad ya de expresiones, ¿no? Digo, con décimas, rimas, etcétera, ¿no? Para estructurar una poesía. Y esto también ha tenido una evolución. Y tampoco es independiente de nuestro momento histórico y del acontecer, ¿no? Claro. También es un medio de sublevación, de insurrección. De amotinamiento, naturalmente. Claro. De hecho, hay históricamente, muy bien mencionas que hay una correlación con el tiempo y la forma, la interpretación. La literatura siempre es un espejo de esa realidad histórica que se vive. Entonces, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando aparece el soneto, que es una estructura admirabilísima, cuando Dante le empieza a manejar, y Petrarca, y luego ya después Boccaccio, pero con el Decamerón, que es otra obra de otro carácter, pero cuando surgen, por ejemplo, las formas clásicas en el Renacimiento italiano, que van a ser pasadas al Renacimiento español, se recibe las estructuras formales de ciertas formas que han prevalecido. Entonces, esta parte de la historia de la literatura se sustenta todavía en nuestros días, ¿no? Aquí tenemos en Saltillo extraordinarios poetas que escriben soneto y que lo hacen bastante bien. Cosa difícil, digamos. Es muy difícil. Técnicamente. En cuestión de técnica. Sí, requiere mucho esfuerzo. Porque es intelectual incluso. Tiene la correspondencia histórica con el Renacimiento italiano, español, pero al mismo tiempo con la correspondencia actual. Entonces también hay el debate en el sentido de que dicen, no, es que esas formas ya pasaron. No creo yo. Es como la epístola, por ejemplo. Las epístolas bíblicas y las novelas epistolares que hay en la historia se soportan a partir de la estructura de la carta. Claro. Entonces la carta, aunque ahora ya es un poquito menos usada porque esto ha lamentablemente sí se ha ido y no lo digo como un viejo nostálgico, lo digo por esto precisamente de la riqueza de la expresión. Cualquiera que recuerde sus cartas con la abuela o el abuelo que tenía distancia, tendrá presente que aquellos párrafos iniciales, ¿no? Querido hijito, espero que te encuentres bien de salud como yo lo estoy. Sí. Y luego la sorpresa que venía en la otra línea, ¿no? ¿A qué se iba a referir? Fíjate que, y entonces empezaba aquella expresión, porque era un portavoz incluso de la sonoridad, de la voz, de la abuela, cosa que creemos que se pierde en la escritura, de alguna manera, cuando pasa a ser un matema, ¿no? Pero cuando no se refiere lo que uno escribe solamente a eso, sino que retoma el origen de la expresión. La poesía es, digamos, la que mejor permite hacer eso. Si usted lee poesía, se va a notar cómo puede expresar, no nos duele el amor, sino el espanto. Será por eso que te quiero tanto. O sea, que tú lees así una parte de Borges y dices, bueno, aquí estás transmitiendo algo, ¿no? O viendo a Garrick, tienes que expresar, lo estás viendo, ¿no? Ahora, hay en esto que estás mencionando algo muy interesante que tiene que ver con la intimidad de la carta y esa capacidad evocativa y de cargar el significado de lo que estabas diciendo. En este sentido de que la carta era precisamente como para que te oyeran hablar. Exacto. Sí. Y eso es muy importante.
Es muy importante porque de alguna manera la poesía en algunos momentos sube el tono. Ajá. Sube el tono y entonces eso es como, de alguna manera, si estuviéramos planteando una consagración de un hecho fortuito o de una circunstancia que se convierte en un fenómeno estético. Ha habido cambios importantes en el sentido de que a lo mejor ya no somos tan románticos, pero yo siempre creeré que seremos románticos todos los que hacemos poesía o todos los que hacemos arte, los que hacen arte, porque no es propiamente una manera como muy actual o como muy dinámica de ser o de vivir o de actuar. Siempre claro. hay una apreciación distinta. Sí, bueno, si no es época del amor cortés, ahora pues expresan las cosas diferentes, pero esa vena ahí la llevamos. Así es lo interesante. Ahora, en el caso, por ejemplo, del trato que nosotros tenemos con los medios digitales, también, de alguna manera, a lo mejor no se escribe en octosílabos como se escribió en la antigüedad, y a lo mejor tampoco de una manera tan sonora o tan pulcra cuando hacíamos la carta, pero sí, en cambio, se pueden hacer máximas, en cambio se pueden hacer aforismos y la gente tampoco se da cuenta. Exacto, y la música además que escuchamos todos los días, incluso regional, norteña, etcétera, lleva composiciones poéticas muy importantes, incluso hay métrica en ellas, sí, hay ritmo. Así es. Sí, Así eso a lo mejor lo pasamos por alto, pero ahí habla de la calidad de cada pieza musical, sí. No solamente el éxito de una canción depende por lo pegajoso, rítmico o atractivo que resulte, sino muchas veces por su contenido también. Por la carga de significado, claro que sí, pues, ay, Juan Gabriel, claro, o sea, sí es poeta, porque cada canción está cargada de un sentimiento. ¿Estás de acuerdo con qué poesía, ¿no? por ejemplo, en Juan Gabriel o Bueno, hay una diferencia que no quisiera, digamos, que pudiera ser pesado el comentario, pero entre la canción y el poema. Ajá. Sí, es diferente. Hay una diferencia, sí. en el sentido que la poesía, la canción es, por ejemplo, muy breve, es muy dulce, es un poco acomodada, es un tema y, digamos, tiene cierta sonoridad. Y en el caso del poema hay una complejidad todavía más... Sí, no, claro, pero más por ejemplo, profunda. De repente José Alfredo tiene Pero unos es una destellos forma de la poesía, vamos, popular. Ajá. ¿Me entiendes? No es, digamos, igual que la poesía, pero sí es una forma de la poesía. Sí se deriva, popular. sí es una forma de poesía. Históricamente están unidos, pero aparece un personaje que es el Segrel. Y el Segrel es un juglar que era el notificador o era el sí, un tipo de mensajero, ¿no? El mensajero. Sí. Entonces el Segrel llegó un momento en donde llegaba y decía la noticia, pero le componía. Le componía, ¿ves? Entonces él ahí aparece en lo que va a ser el antecedente del poeta, pero ya en la época moderna juglar. Es el juglar, es un juglar, porque él llegaba y hacía cabriolas, haz de cuenta, para llamar la atención y para que la gente se reuniera y entonces voceaba la noticia. La nota, bueno, claro. pues ya estamos al punto de la media hora para ir a nuestro corte formal y regresar. Vamos entonces ahora sí en la segunda sección de este programa a pedirle a José Domingo Ortiz que nos dé algo de nuestra propia creación. Y bueno, tenemos tiempo para mandar algunos saludos. Rápidamente, gracias a quienes nos están siguiendo, a Primo Fuantos, Mauricio Díaz, a Claudia Martín del Campo, un saludo, dice felicidades Domingo. También Manuel Alejandro Chávez Limón, a Mari Carmen Duque, a Mariano Catase, a Edna Idalia Gallegos, al señor Jorge Villalobos, un saludo hasta la Ciudad de México, lo vimos la semana pasada, y al doctor Alberto Esladoña, ya comentábamos también, José Guadalupe Sotelo Rodríguez y José Luis Paz Díaz. Vamos a interrumpir también nuestra transmisión de Facebook junto con el corte al aire para poder regresar con un segmento completo con el siguiente tema, que ya sería hablar un poco más de poesía actual. Bueno, pues regresamos.